Este video es presentado por el equipo número 8, de la asignatura Métodos Numéricos, impartida por el profesor Lenín Augusto del grupo 2 SV1. Relación del número de autos en los estados de la República Mexicana, con respecto al PIB y el número de habitantes usando regresión lineal múltiple. El método de regresión lineal múltiple es tomado para la determinación y el análisis de varias variables. Este método consiste en obtener de una manera conveniente cierta función que permita ajustarse la tendencia general de las variables establecidas. Los resultados que esperamos con esta investigación es que aplicando este método podamos obtener datos que nos permitan realizar un análisis para concluir si existe una relación de la economía de los estados de la República y el número de habitantes que estos tienen con respecto a la cantidad de autos que poseen. Seleccionamos 12 estados de la República, con base al rango del PIB en el que se ubican. Los primeros 4 estados con mayor PIB, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Después los 4 estados con un PIB intermedio, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas y Baja California. Y al final los últimos 4 estados con el menor PIB, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán. En ese respectivo orden de los estados seleccionados creamos una tabla, donde cada estado reporta su PIB, el número de autos que circulan y su número de habitantes. Para este método necesitamos calcular la ecuación del plano que mejor se ajusta a la forma de dispersión de nuestros datos. Nuestra ecuación del plano es la siguiente. Existe un error de aproximación al calcular los coeficientes A, B y C de nuestra ecuación del plano. Para que nuestro plano tenga un mejor ajuste le sumaremos este error a la ecuación. A partir de este ajuste de nuestra ecuación, nuestros coeficientes se calcularán encontrando una función lineal de manera que la suma de los cuadrados de todos los errores sea un mínimo. Y a partir de este criterio aplicar mínimos cuadrados y calculamos la parcial de cada coeficiente con respecto a E. Después de calcular la parcial de cada coeficiente igualamos a 0 cada ecuación para luego representarla de forma matricial y proceder a resolver el sistema. Una vez entendido el método matemático, procedemos a la solución teórica de nuestro problema. Creando una tabla de datos que necesitamos para calcular la matriz. Dicha matriz fue calculada por una calculadora Casio FX 991S, de la cual obtuvimos los siguientes resultados. Se puede apreciar cómo tenemos nuestra distribución de datos en el plano cartesiano, cada punto representa un estado de la República. Ahora vemos cómo el plano que calculamos se distribuye con normalidad con una pendiente positiva, y este a su vez describe el comportamiento ascendente que tienen nuestros datos. R es un entorno y lenguaje de programación, con un enfoque de análisis estadístico, que nos aporta un amplio abanico de herramientas para métodos numéricos específicos, tal como es el caso de la regresión lineal múltiple. Otra de las características de las que nos apoyaremos de R, es su capacidad gráfica, que permite generar gráficos con alta calidad. R nos permitirá comparar nuestros resultados calculados teórica y analíticamente, con los resultados arrojados con el software. Trabajaremos con el Software Studio, usando el ya antes mencionado lenguaje R. Iniciamos creando una base de datos llamada autos, en donde aparecen los datos de las variables PIB, habitantes y autos, de los 12 estados de la República seleccionados. Ocuparemos la función step para saber qué variable tiene mejor predicción sobre las demás, y esta función nos arroja que nuestra variable auto será la que tiene mejor predicción sobre las demás. Por lo tanto nuestro método está en función al número de autos que existen y nos indica cuáles son nuestros coeficientes para nuestro plano de la regresión lineal múltiple. Hacemos nuestra prueba Shapiro para saber si nuestros datos se distribuyen normalmente,
con la siguiente función, y vemos que nuestro W es cercano a 1 y el p-value es muy pequeño, por lo tanto, nuestra hipótesis no es nula, y nuestros datos tienen una buena distribución. En la primer figura del lado superior derecho, se aprecia la distribución de cada variable, para poder distinguir qué tan parecidas son entre sí. Concluimos que la dispersión de los datos de la variable autos tiene mayor comportamiento gráfico en común con respecto a las otras variables que varían la forma en la que sus datos se dispersan. En la segunda figura del lado inferior derecho, se permite observar qué tan cerca está la distribución de un conjunto de datos a alguna distribución ideal. En pocas palabras, es la gráfica de nuestro test de distribución de datos. En la figura del centro se visualiza nuestro plano, que pasa a través de nuestros datos, tal como en GeoGebra se había graficado. Ahora este plano es proyectado gracias a las funciones de RStudio. Con ayuda de RStudio y la función predict del lenguaje R predeciremos los números de autos que deberían de existir en un estado si de este conocemos su PIB y el número de habitantes. Esta investigación nos indicó que si se cumple una relación matemática estadística, del número de vehículos que hay en un cierto estado de la República, si de este conocemos su PIB y el número de habitantes que tiene. En palabras breves se comprueba que los estados con mayor PIB y número de habitantes serán los que tengan mayor número de autos circulando, y para los estados con menor crecimiento económico, nos arrojará un valor de autos ideal, basado en los datos de la muestra de los 12 estados de la República seleccionados. Este análisis tiene diferentes aristas con aplicaciones en la sociedad. Un ejemplo de aplicación sería el impacto ambiental de las grandes urbes por la alta circulación de autos. También para el sector de agencias de automóviles puede ser una gran aportación esta investigación, ya que pueden apostar por nuevos puntos de venta estratégicos en donde el crecimiento socioeconómico esté proyectado.